Buenas tardes, hermanos. Espero que puedan tomarse un tiempo para escuchar estas pequeñas palabras de la palabra. Le tengo buenas noticias. La semana que viene, si Dios permite, no van a escuchar mi voz el viernes. Bueno, puede ser que la semana que viene volvamos a tener reuniones presenciales. Eso sería tal vez mejor aún, bueno, no porque dejan de escuchar mi voz, sino porque será de gran bendición poder estar juntos. Pero el próximo Palabras de la Palabra, tengo compromiso de un hermano, de hecho 2 hermanos quienes se han comprometido para compartir un poco con todos nosotros. Así que eso será de bendición para mí y espero que para ti también, para ustedes también. Quiero invitarles a buscar en su Biblia el libro de Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9. Nunca tengo un gran plan estratégico en cuanto a lo que vamos a hablar o enseñar durante estos breves minutos. Pero algo que mencionamos el miércoles en nuestro estudio en el grupo me llamó la atención y quería ampliar la idea un poco para aclarar la importancia de la oración. No la oración personal, aunque eso es bueno, sino la oración mutua, la oración de todos los hermanos. Jesús dijo, y no me acuerdo si lo anoté, no lo anoté, pero Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aunque no podemos reunirnos físicamente ahora mismo, la promesa más bien fue para que donde 2 o 3 estén de acuerdo. Lleva la idea de que distintos hermanos estemos unidos, aun si no físicamente, estemos unidos espiritualmente, de una sola mente en cuanto a nuestras oraciones. ¿Y qué es lo que vamos a pedir de Dios? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para Dios? No lleva la idea, y no quiero comunicar esta idea, de que entre más hermanos somos orando la misma cosa, más fuerte Dios escucha nuestra petición y menos puede ignorarlo. No. Porque si Dios contesta nuestra oración, no depende del volumen de nuestra voz. No depende de cuántos hermanos estemos unidos en el tema. Depende de la voluntad de Dios. Él hará lo que Él quiere hacer. Pero la oración también, la oración eficaz del justo puede mucho, la Biblia dice. Y yo sé que yo no soy tan justo como debo ser. Y creo que si tú fueras honesto también dirías lo mismo. No soy tan honesto como debería ser. Pero entre todos, tal vez somos un poco más. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, para darnos un texto con que partir, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Si estudiáramos las referencias que el apóstol Pablo hace a la oración, nos daríamos cuenta que hace mucha mención de la oración. Y siempre, casi siempre, sus menciones de la oración es que él no deja de orar para los hermanos. Aquí para los hermanos en Colosas. En otras citas, los hermanos tal vez de Roma, los hermanos tal vez de Galacia, de Filipos, de Éfeso, etc. Siempre tenía un hábito de orar para los hermanos. Y antes de que usted me diga, bueno, es que él fue el pastor, es que él fue el misionero, el apóstol, y él tiene esa responsabilidad, pero no es la responsabilidad mía, vamos a ver por medio de la palabra de Dios que sí, debería ser algo en que todos colaboramos, en que todos trabajamos juntos para orar los unos por los otros. La Biblia casi nunca nos manda orar por los hermanos, mientras que empecé a buscar citas para apoyar esta idea. Dios te manda, debes orar por los hermanos. La Biblia no lo menciona. Casi nunca nos manda a orar por los hermanos. Nos manda a orar en Efesios 6:18 por todos los santos. Y claro, todos los santos está hablando de los cristianos, pero está hablando de los cristianos en todo el mundo. Y yo quería enfocarnos más bien en la oración para los cristianos, los miembros de nuestro grupo, de nuestra iglesia. En 1 de Timoteo 2:1 debemos orar por todos los hombres. Ahora estamos yendo más amplio que todos los cristianos, todos los hombres. Así que si tenemos la responsabilidad de orar por todos los hombres, no hay nada íntimo en orar por nuestros hermanos de la iglesia. En 1 de Timoteo 2:2,
orar por todos los que están en eminencia. Estamos hablando de nuestros líderes políticos. Y creo que dentro de nuestro grupo hay algunos que son más o menos aprueban a lo que Piñera está haciendo. Y hay muchos que en gran manera tal vez desaprueban de lo que Piñera está haciendo. Y diciendo, no, este otro hubiera sido mejor. Bueno, mejor al ser honesto, no creo que ninguno de nuestro grupo eligió a Piñera. Si alguien eligió a Piñera me avisa. Algunos, claro, lo votaron por cuando eran solo dos alternativas, por decir. Pero su primera opción no era Piñera. Tal como mi primera opción no era Trump, al ser honesto. Y podemos quejarnos con nuestros líderes políticos, podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no le di mi voto, no está haciendo lo que debería hacer, etcétera, etcétera. Podemos criticarlos de alguna forma, pero siempre debemos orar por ellos. De hecho, la Biblia nunca nos manda a criticarlos, nos manda orar por ellos. Oh, se me vino una idea que quería compartir y no lo anoté. Porque en el libro de los Salmos hay algunas oraciones, no sé si digo bien la palabra, imprecatorias. Lo digo más o menos bien, por lo menos. La idea de que el salmista, especialmente David, a veces oró que sus enemigos fuesen destruidos. Y vi un letrero, alguien compartió un bumper stickers, como se dice en inglés. Una etiqueta que uno puede colocar al revés de su auto, que dice cosas cortitas. Y uno dijo, ore por, y mencionó una personaje política de la izquierda. Y luego mencionó una cita de Salmos, no busque la cita. Y básicamente el versículo decía, Señor, destruye todos los que se oponen a ti. Algo así. Y entonces el punto de la etiqueta era, bueno, yo voy a orar por mis líderes, voy a orar que Dios los mate, voy a orar que Dios los destruya, que Dios los saque de la oficina política, etcétera, etcétera. No. Cuando debemos orar por los que están en eminencia, tal como Jesús dijo en Mateo 5:44, que deberíamos orar por los que os ultrajan y os persiguen, no está hablando de orar que Dios los destruya. Está hablando de orar por su bien. ¿Cómo puedo orar por el bien de una persona quien parece siempre estar complicando mi vida? ¿Cómo puedo orar por el bien de una persona que me maltrata? Bueno, por el amor de Dios que estamos estudiando en nuestra serie de estudios del domingo en la mañana. El amor verdadero, el amor genuino de la vida real, el amor de Dios que fluye dentro de nosotros también nos debería causar amar a los que nos maltratan. Pero más que eso, debo orar por su salvación. Mucho del motivo de los líderes que no hacen las cosas, y no deberíamos preocuparnos tanto con los líderes que hacen las cosas que no nos agradan a nosotros. Deberíamos preocuparnos un poco más con los que hacen cosas que no agradan a Dios. Y el que no agrada a Dios, el que no busca obedecer a Dios, ¿por qué? Porque no es creyente, porque no es hijo de Dios y deberíamos orar por ellos. Me estoy desviando del tema. No hay mucha estructura tal vez en las enseñanzas de las palabras de la palabra que compartimos. Y Pablo varias veces en Romanos 15:30, 1 de Tesalonicenses 5:25, 2 de Tesalonicenses 3:1, varias veces Pablo hace mención, oren por mí. Pero nunca encontré yo, si usted conoce una cita, por favor compártemela, nunca encontré yo que la Biblia dijera, debes orar por tu iglesia, debes orar por los hermanos en tu iglesia. Y me sorprende un poco. ¿Por qué sería que Dios nos manda, Dios por medio de la mano de Pablo, pero la inspiración del Espíritu Santo nos manda a orar por todos los santos, todos los hombres, los que están en eminencia, los líderes políticos, y los que nos maltratan, pero nunca nos manda a orar por los hermanos de nuestra iglesia? Tampoco nos manda a orar por nuestros hijos. Y creo que ahí está el punto. No nos manda a orar por los hermanos de la iglesia, orar por nuestros hijos, porque eso debe venir naturalmente. Nadie tiene que mandarte a respirar, porque eso lo haces naturalmente. Con la mayoría de nosotros, nadie tiene que obligarte a comer. Sé que algunos a veces tienen enfermedades y no tienen apetito y no quieren comer, y a veces alguien tiene que... No, come, tienes que comer porque te hará bien. A veces. Pero nadie tiene que mandarte a respirar. Lo haces por necesidad, no tan solo por naturaleza, sino por la combinación de naturaleza y necesidad. Dormimos por naturaleza,
Pero aún así, a veces tenemos que mandar a una persona a dormir. Yo tengo que mandar a mis hijos a dormir cada noche y a veces están muy de acuerdo y otras veces no están tan de acuerdo. Anoche tenía que mandar a mi esposa a dormir porque se había enredado en lo que estaba haciendo y no, Cristín, tenemos que dormir porque sé que mañana va a ser muy difícil si no duermes lo suficiente y sé que vas a tener interrupciones en tu noche. Me desvío del tema. La oración para los hermanos de la iglesia, tal como la oración para nuestros familiares, no es mandada en la Biblia, porque es entendida, es natural, es lo que uno hace. Ese fue el hábito de los cristianos. La Biblia dice en Hechos 1:14 que todos estos, los miembros de la iglesia en Jerusalén, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en la oración y ruego. Ese fue el modelo de la primera iglesia. Debería también ser el modelo de nuestra iglesia. ¿Y cómo podemos estar unánimes en la oración si no tomamos tiempo para compartir nuestras peticiones de la oración? Por eso es que los miércoles, después de nuestro tiempo de estudio, siempre compartimos peticiones de oración. Y yo sé que a veces somos más reservados en algunas peticiones. No mencionamos todas las peticiones que están en nuestro corazón, solo mencionamos las peticiones que somos más cómodos en compartir. Pero de esa forma podemos estar unánimes en la oración. Tú puedes orar, y yo puedo orar, y él puede orar, y ella puede orar por el mismo tema, pidiendo de Dios la misma cosa. Aunque no estemos físicamente reunidos, podemos estar espiritualmente reunidos. Y no tan solo por los 5 o 10 minutos que oramos en el computador los miércoles en la noche, sino cada día podemos estar unánimes en la oración. Yo hoy ya oré por la salud de algunos hermanos, por la salvación de algunos familiares de algunos hermanos. Y yo sé que algunos, no lo sé con certeza, sé con mucha confianza, pero no con certeza, que algunos de la iglesia oraron por la misma cosa, unánimes en la oración. Pero qué lindo sería si no tan solo algunos oráramos por esas cosas, sino que todos oráramos para estas cosas. En Hechos 2:42 la Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. No podemos decir que estamos unidos en doctrina y en comunión sin también estar unidos en nuestras oraciones. Lo que a ti te importa, a mí también me debe importar. Lo que tú estás llevando al trono de Dios en tus oraciones, yo también debería estarlo llevando al trono de Dios en mis oraciones por tu cuenta. En Hechos 12:5 la Biblia dice: así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si conoces la historia, sabes lo que sucede. Si no la conoces, Hechos 12, lee los primeros, 15, 20 versículos. Pedro estaba encarcelado. Si no me equivoco, no lo leí recién, así que bien puede ser que me equivoco. Si no me equivoco, los líderes iban a matar, ejecutar a Pedro. Dije Pablo, era Pedro. Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos decían que aunque parece que no hay esperanza física para él, yo sé que tenemos un Dios quien puede obrar a pesar de las circunstancias, y vamos a orar por él. La Biblia graba que Pedro, Dios le abrió la cárcel, él salió caminando, él medio sorprendido, así entiendo yo por menos cuando leo el pasaje, llega a la misma casa donde están reunidos para orar y toca la puerta, y la primera señorita, no me acuerdo quién era, tendrías que buscarlo en Hechos 12, abre la puerta, dice: ¡ah, Pedro! Y no le invita a entrar, le cierra la puerta para ir y anunciar a todos: ven, mira quién está, es Pedro. Y le dicen: pero, son mis palabras, no las palabras de ellos, pero tonta, ¿por qué no le dejaste entrar? Porque estaba en shock, estaba tan sorprendida. Pero eso es lo que la oración hace. La oración del eficaz puede mucho. Dios podía abrir la puerta de Pedro, pero también pudo haberle dejado estar en la cárcel un poco más. Y puede ser, no sé, puede ser
que Dios dijo, ¿sabe? Ellos me están pidiendo que les saque ahora mismo, no más tarde. Les voy a sorprender. Pedro, tú sal de ahí. Ve a la casa, toca la puerta para que ellos puedan entender lo bueno que soy yo. Dios es bueno, aun cuando no contesta nuestras oraciones. Dios es bueno. Pero debemos orar. Tal como la iglesia estaba unida, sin cesar, haciendo oración a Dios por él, mientras estaba en la cárcel, en nuestro grupo, en nuestra iglesia, hay quienes están en una cárcel. No una cárcel literal, pero algunos tal vez en una cárcel emocional, de dificultades, emociones, de temores, de inseguridades, etc. Debemos estar orando por ellos. Hay quienes están en una cárcel, familiares por lo menos, quienes están en la cárcel del pecado, esclavos al pecado porque nunca han confiado en Jesús para su salvación. Debemos hacer sin cesar oraciones por ellos. Hay quienes tal vez están encarcelados en dificultades financieras. No saben cómo van a pagar los gastos, no saben cómo van a comprar la siguiente comida para la familia, y debemos hacer sin cesar oraciones por ellos. Como vamos a ver, creo que este domingo y no el siguiente, me confundo a veces con las enseñanzas, pero vamos a ver que más que orar por ellos también, los que están en dificultades así, podemos hacer algo para ayudarles. Hay quienes están en dificultades, encarcelados tal vez por las dudas, pensando, ¿será Dios real? ¿Valdrá la pena seguir a Dios? Y debemos estar unánimes, sin cesar, en nuestras oraciones por ellos también. Pero ¿cómo vas a saber de estas peticiones? Si no tomas tiempo para venir y estar con nosotros los miércoles conectados por Meet, yo sé que es a las 9 de la noche. Así que tal vez algunos, como yo, a veces a las 9 están preparándose para dormir. Y sé que algunos ahora mismo se están riendo, porque según entiendo en Chile, nadie, ni los gallos, duermen a las 9 de la noche. Así que a las 9 de la noche sé que estás despierto. Puede ser que no tengas la tecnología más moderna, pero si tienes un smartphone, puedes conectarte. Y te invito, te animo realmente a conectarte a los estudios que hacemos los miércoles para que podamos estar unidos en la oración. Otra vez, no tan solo esos minutitos que compartimos la oración los miércoles, sino cada día. Acuérdese de las peticiones que han sido compartidas y oremos los unos por los otros. Si yo puedo ayudarle en algo, si yo puedo orar por ti, por favor, hágamelo saber. Pero sin yo tener que decir nada, también pido que ustedes estén orando por mí. Yo nunca tenía idea de las dificultades que enfrenta un pastor hasta que llegué a ser pastor. Y ahora tengo mucho más respeto para mis pastores, mis ex pastores. Tengo mucho más respeto por la labor que hacen. Y sé cómo orar un poco mejor por ellos. Porque se enfrentan con dificultades, con circunstancias que uno que no es pastor tal vez nunca los enfrenta. Y pido sus oraciones por mí, pido sus oraciones por el grupo, que si Dios permite el mes que viene vamos a organizarnos finalmente, a nacer de alguna forma como una iglesia y anticipamos ver lo que Dios hará. Si Dios pudo abrir la cárcel de Pedro para dejarlo libre ese día, Dios puede entregarnos esa propiedad aquí en la esquina mucho más rápido de lo que alguno podría calcular. Estemos unidos en la oración, pero no tan solo por eso, sino también por cada familia de nuestra iglesia y las necesidades que tienen. Y otra vez, si puede ayudarles durante la semana, avíseme. Si nos dejan salir de cuarentena, haré lo posible para visitarles, para hablarles acerca de las posibilidades, las oportunidades que tendremos para organizarnos como iglesia. Y un día muy pronto, acabo de conversarlo con algunos de los hermanos, vamos a tener un bautismo, aquí en mi casa, en una piscina que tenemos. Si usted no ha sido bautizado, si quiere bautizarse, ahora es el momento de tener esa conversación. Si espera al día del bautismo, le voy a decir, no, lo siento, tenemos que tener una conversación primero. Como Felipe dijo al etíope. El etíope le preguntó, ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y quiero conocer un poco de tu testimonio de la salvación antes de bautizarle, para asegurarme de que no haya confusión en lo que es la salvación y lo que significa ser bautizado. Así que por favor escríbeme, sea por Facebook o si tiene mi celular también por ese medio. Gracias por su tiempo,
Espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos tal vez un día muy pronto.